Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, hace poco se publicó una encuesta en la que Keiko Fujimori eventualmente pasaba a la segunda vuelta con Antauro Humala. El resultado inmediatamente nos hizo recordar las últimas elecciones nacionales en la que aparentemente, exceptuando la del 2016, hay un sector radical que llega a la segunda vuelta. Y como en el caso de Pedro Castillo, que incluso puede ganarle a Keiko Fujimori por el nivel de antivoto que cultivó la candidata de Fuerza Popular. Bueno, toda esta situación ha desatado temores, desconciertos, sobre todo en las clases urbanas, en las clases medias de Lima y en las élites nacionales. Pero ¿realmente Antauro Humala representa una amenaza para el sistema republicano, para la institucionalidad del Estado de Derecho, la economía de mercado? ¿Acaso el voto de las provincias del sur de una y otra vez se seguirán inclinando por una propuesta antisistema? Y finalmente, ¿acaso los peruanos estamos condenados a tener elecciones a las que vayamos con un nudo en la garganta, sin tener una idea del desenlace o de los resultados electorales? Bueno, esta situación también tiene que ver con el hecho de que luego del golpe de Castillo, luego del triunfo del Estado de Derecho frente a la ola de violencia insurreccional, no se ha construido una salida, una alternativa democrática hacia el 2026. Entonces, la impredecible característica de la situación política. Pero en esta situación tenemos que preguntarnos, ¿realmente Antauro Humala representa una amenaza para la gobernabilidad? ¿O tiene más que ver con el estado de ánimo de las clases urbanas, de las élites nacionales? Bueno, para hablar de estos temas hemos convocado el día de hoy a Tino Santander. Él es un profesional, un antropólogo, un investigador social que suele, por su trabajo, suele estar en permanente contacto, sobre todo con las provincias del sur y diversos sectores sociales que no se representan en el Perú oficial. Y a él le queremos preguntar, con él queremos conversar sobre la naturaleza de esta intención de voto que se vislumbra alrededor de Antauro Humala. Buenas tardes, Tino, gracias por la conversación. Qué gusto saludarte, Víctor Andrés. Un placer conversar contigo. Bueno, la pregunta es directa. ¿Antauro Humala es realmente una amenaza, como parecen percibir algunos sectores urbanos de Lima, algunos sectores de la élite? ¿O estamos más bien ante, no sé, una construcción, una No, reacción? yo creo que es un estado de ánimo, más que un bluff, es un estado de ánimo, porque lo que expresa Antauro Humala en un sector de la población es la necesidad, la ansiedad de un cambio radical. Entonces, cuando solamente escuchan una voz estruendosa, escandalosa, que amenaza con fusilar, que amenaza con acabar con los corruptos del Estado, con tales y cuales ciudadanos que están señalados por actos de corrupción, entonces la gente dice, ya, aquí está el vengador. Este es el que va a vengar todas las ofensas a las que hemos sido sometidos los peruanos. Entonces, ese estado de ánimo está acendrado en la población y en el sur, porque en el sur del Perú consideran de que la señora Boluarte ha asesinado, ha matado el Estado de Derecho, porque ya el Estado de Derecho peruano ha vencido. Bien, ha vencido al terrorismo demencial de Sendero, ha vencido a una serie de organizaciones criminales, las ha vencido. Y las ha vencido con mucho esfuerzo y se ha mantenido una delgada línea de convivencia entre el crimen organizado, estos estados de ánimos radicales, personajes como Antauro Humala, y el ánimo de la población de un gran cambio en Ahora, el país. te Eso es quiero lo que hacer hay. una pregunta, Tino. Había también una apreciación que nos señalaba que luego de estas olas de violencia insurreccional que quebraron las economías regionales de Cusco,
de Puno, casi de la mayoría de la provincia del sur. Digamos, todo lo que significa turismo simplemente desapareció y tú sabes Sí, las cadenas de servicios comerciales que hay detrás del turismo en Puno y Cusco. Entonces uno digamos, había una observación que nos señalaba que la gente iba a ser más prudente, más este, calculadora con respecto a estas opciones radicales. pero Eso mira, no se pero está produciendo en el sur. no, cuidado, cuidado, se está dando, pero más. Lo que sucede es que la insurrección democrática, como yo la llamo, la que sucedió después del golpe de Castillo en enero, eso fue una insurrección democrática porque trajo dos cosas bien interesantes. La alianza de las clases medias regionales y de los emprendedores con el ejército y la policía. Y por otro lado, los que tiraban piedras y los que querían destrozar el país. Pero Y ¿por qué entonces la llamas? gente escúchame, no se ha dado cuenta de que esa alianza cada día se fortalece más, porque así como hay radicales como Antauro Humala que predican asesinatos y violencia, hay también radicales de un gran cambio. Esos ciudadanos radicales son estos que yo te digo, que se han aliado con la policía y con el ejército, que están buscando ¿qué? Que hayan carreteras, que el Estado construya la carretera y no se robe el dinero, que termine de hacer los hospitales, los que tengan medicamentos, que los colegios no estén en las condiciones en las que están, que haya competencia financiera. Ahora, Eso es dime, lo que pero, está buscando la gente. La gente no está buscando una revolución al estilo chavista. Los que van a Puno, los que conocen Puno, tienen que saber que Puno es la perla del capitalismo pero andino, del an- capitalismo antes que popular. sigas con eso, porque vamos a seguir desarrollando eso, ¿por qué le llamas insurrección democrática? Yo más bien lo llamaría contrarrevolución democrática, porque si es una alianza No, de porque es la... insurrección democrática. ¿Por qué es insurrección democrática? Porque quien venció fue las clases medias y los emprendedores. Porque ellos impusieron. Porque una rebelión es como un inmenso río que trae cosas sucias, que trae piedras y que también trae cosas buenas. Y ellos vencieron. Y ellos se impusieron frente a la minería que es ilegal y manejada por el narcotráfico que financiaba a estos grupos violentistas. En el Cusco salieron los muchachos, hubieron marchas en Arequipa, hubieron marchas. ¿Y quiénes eran esos? Eran los que tú has descrito, los emprendedores, los empresarios del turismo, la gente de bien, la gente que trabaja, la gente que sufre el Perú, la gente que quiere Ahora, el Perú. Esos son los que vencieron. ahora tú, No venció Dina Boluarte ni el sistema, vencieron los que trabajamos. O sea, aquí la o gente sea, le lo está que, a dando ver, protagonismo a otros permíteme entenderte. personajes. Lo que tú estás diciendo es que si no hubiera habido esta reacción democrática de la mayoría de mercados populares, de emprendedores, Claro, que se hicieron con el ejército y la policía, lo más probable es que en el sur hubieran ganado quienes querían quemar aeropuertos, quienes exacto. quemaban oficinas del Estado. Eso es lo que nos estás diciendo. Sí, por supuesto, porque así ganó el ejército la guerra en enero, aliándose con los comuneros, pero esta vez la iniciativa la tomó el pueblo, la iniciativa la tomaron Ahora, los empresarios. para seguir entendiéndote, tú hablas de Puno como la perla del capitalismo popular. O sea, Claro, cuando uno le echa una mirada a Puno desde Lima, desde el Perú oficial, bueno, Puno aparece como una zona radical. ¿Por aparece qué? Digamos, políticamente como una zona radical, políticamente, porque lo que quieren en Puno y entienden un poco desde la mirada de por qué no nos dejan hacer las cosas como nosotros queremos, por qué no nos dejan, por qué nosotros no somos un mercado popular, qué tiene que hacer la SUNAT acá, qué tiene que hacer el Estado. El Estado, por ejemplo, les reclaman al Estado que no haga que Juliaca no tenga agua, que no esté el tren de Juliaca a Puno, que el lago no esté descontaminado. Y entonces dice el gobernador regional, dice, no, en Lima no nos dejan hacer tales cosas. Entonces hay estas contradicciones. Por ejemplo, ellos quieren saber qué se va a hacer con el litio, qué se va a hacer con algunas otras minas, por qué no hay industria alpaquera, por qué no hay una serie de cosas.
Esa es la preocupación de los puneños. Los puneños no están pensando en hacer, oye, vamos a imitar a Chávez o a Petro, a un loquito de izquierda, ni tampoco quieren la mano invisible. No, no, los puneños quieren trabajar. O sea, el mercado, ¿cómo se interpreta? Como trabajo. ¿Qué necesita la gente? La gente necesita infraestructura, colegios, que la universidad esté mejor. Mira, fíjate, y una de las que tiene una gran tradición intelectual. El gobierno regional y la municipalidad tienen un centro de investigación y de publicación de todas el trabajo académico e intelectual de Puno, cosa que no hay en Cusco, cosa que no hay en Piura, ni en Ahora, Junín, ni siquiera en la misma Lima como hay en Puno, porque en Puno publican toda la producción intelectual de desarrollo regional. Tino, Toda, toda. pero por la manera como tú describes el sur, en realidad Antauro Humala es una anécdota, porque como yo me pregunto, digamos, digamos, de aquí hacia más adelante, ¿cómo puede empatar ese discurso de Antauro Humala con esa realidad del sur que describes? Pero es que Porque no hay, digamos, podría empatar porque no hay otra propuesta radical que los todavía represente. no se ha pergeñado o se está enseñando una propuesta radical, pero no es una propuesta radical ideológica, confusa, no es una propuesta que llama al fusilamiento, no es una propuesta que llama a esta cosa, vamos a desanalizar. No, 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 la gente se da cuenta, no es trabajar. ¿Qué significa trabajar? Intereses en uno y en el sur del Perú. Es decir, ¿cómo hacemos para que la minería financie la agricultura y la educación? O sea, ¿cómo hacemos para que la minería, dicen los puneños, los financie? ¿Cómo pactamos con ellos? En el Cusco, por ejemplo, dicen, ¿por qué nosotros no podemos tener una planta de procesamiento, una planta de metalurgia en Espinar? Si hay gas, si la empresa privada, el gobierno regional puede aliarse con tales o cuales minas y con estas empresas podemos exportar valor agregado. ¿Por qué la gente se pregunta, ¿por qué no tenemos, ¿no? Manejo de cuencas y reservorios? Entonces, esa es la inquietud de la Entiendo, gente. entiendo. No O es, sea, no es, no es una cosa ideológica, Víctor Andrés, tú no lo es que estás, ideológico. tú lo que estás escribiendo es que este mundo mayoritariamente informal es un mundo antiestatal contra este Estado Exacto, ineficiente, exacto. contra contra este Mira, Estado burocrático. la segunda reforma agraria se inicia en 1980, la inician los campesinos, que luchan por la parcelación, acaban con las cooperativas y las AES, y eso se inicia en Puno, y esa es la de Sendero. Ujú. Entonces eso la gente no lo ha visto así. En 1980 Bueno, se inicia la contrarreforma agraria velasquista. esa es la palabra adecuada, es la contrarreforma agraria. Claro, Claro, ahora, claro que sí, pero pero aquí hay un radicalismo nuevo, Víctor Andrés. Yo quisiera que me escuches en esto. Aquí hay un radicalismo nuevo. No es el radicalismo ideológico, confuso, pseudofascista, cobrizo, ni tampoco es el radicalismo fujimorista, de orden y Bukele y estas cosas fantasiosas. No, no, en el Perú eso no funciona. Aquí la gente, el Perú es una confederación de, de tribus ya organizadas de que humores armonizan sociales. intereses, que armonizan intereses en la informalidad. O sea, el pata que Ahora, hace contrabando o va sea, al Banco de lo que Crédito con nos su estás platina. diciendo, la emergencia social del sur está De todo el buscando una... Perú. Pero, digamos, la realidad de Lima y del norte es diferente a la del sur, porque a eso quiero llegar contigo, digamos, pero esa emergencia, ese radicalismo del sur, Antauro Humala lo podría estar representando circunstancialmente, pero no es, no es una relación duradera, me parece, Mire, sobre todo por lo que... es un estado de ánimo, Víctor Andrés, momentáneo. Recuerda que Antauro Humala fue pifiado y señalado como traidor y como un felón vendido al gobierno de Dina Boluarte. Esas fueron las expresiones de los sectores, entre comillas, radicales, que tienen algún manejo sur.
y después ahora aparece Antauro Humala en una encuesta con alguna posibilidad. Yo, te lo digo con sinceridad, no veo eso. Yo veo otro tipo de radicalismo, veo otro tipo de gente que está haciendo otro tipo de trabajo. O sea que para mí eso es realmente un estado de ánimo que Ahora, y por otro lado, se desarrollará pues unos 3 meses más o 4 meses más hasta que salga una alternativa. bueno, es interesante lo que dice, y por otro lado, en la hipótesis de que no hubiese una alternativa, el techo de crecimiento humano es ese tercio radical, ¿no es cierto? Pero si tú, ¿no? No creo, Ni siquiera eso le no creo. concede. Yo no creo que, Ni si, no, 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 ni siquiera eso. No, no. o sea, ¿tú crees que Antauro No. Humala se desinfla Sí, antes? totalmente, totalmente. Totalmente se desinfla. No creo que yo tenga ninguna posibilidad de crecimiento, sobre todo ¿por qué? Porque la gente en el Cusco, por ejemplo, ha tenido el problema del turismo. Y el problema del turismo es muy grave. ¿Tú crees que la gente hace poco, 3 meses atrás, convocaron a una movilización? Nadie fue, nadie No, fue. efectivamente, eso es lo que yo sé. Igual ha sido en Andahuaylas. Andahuaylas está feliz porque tiene fútbol profesional. Es otra cosa, es otro país. Este es A ver, otro o sea, país. lo que tú, digamos, entonces, es que la situación del sur, digamos, estas provincias del sur que hipotéticamente podrían ser la base de una candidatura de Antauro Humala, están en otra tendencia. Y lo que me llama la atención es que efectivamente en varias ciudades del sur la izquierda radical ha convocado movilizaciones y ninguna ha prosperado, ni en Cusco, ni en Puno, ni en Andahuaylas. Cuéntanos esta realidad. ¿Por qué Pero mira, sucede también en Lima, por si acaso? ¿Ah? por Los supuesto, progresistas convocan a movilizaciones y la gente rechaza. No sé qué está pasando. A ver, explícanos. no, es que mira, después de esta insurrección democrática, a la que tú le llamas, le tienes otra Yo idea, le llamo contrarrevolución democrática. ya, pero la insurrección democrática, ¿quién venció? ¿Quién venció? El ¿Quién Estado, la el ganó? Estado, el Estado de Derecho. No, 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 no. La ganaron las clases medias, los emprendedores que se aliaron con la policía y el ejército. Bueno, Ellos está a bien, la es una fuerza manera. impusieron a Dina Boluarte como una transición, soportando este gobierno. Ellos, ¿quién sostiene a este gobierno? La población con su indiferencia sostiene al gobierno, sabiendo que es un gobierno corrupto, sabiendo que tiene una serie de Qué problemas. buena interpretación, porque efectivamente, si la población se movilizara, este gobierno y este Congreso no tendrían posibilidades, Así es. porque, digamos, es la población con su indiferencia que ha llegado a la conclusión que necesita estabilidad. Eso es más o menos. Exacto. Esa es la insurrección democrática silenciosa. En el Perú las revoluciones las hace la gente calladita, calladita nomás, chambea todas las mañanas. Las grandes riquezas en el Perú y las grandes fortunas de los sectores populares se han hecho chambeando calladitos, no haciendo escándalos ni llamando la atención. Entonces, esa gente que ha ganado la batalla democrática, ¿no es cierto? Es De acuerdo. radical, es Ahora, radical. te vuelvo a preguntar. Otro radicalismo, es otro radicalismo. No es el radicalismo de Ollantumala. Por el momento, De Antauro Humala, perdón, dirá. Ya. Antauro Humala, por el momento, Antauro Humala tiene un discurso, una prédica muy pequeña, que llega a un sector. La gente, obviamente, vamos a ver, ¿quién llega a la plaza de Andahuaylas? Llega este. Pero si, la gente está más preocupada de que el Chancas, el Deportivo Chancas, se quede en primera división, De vaya a acuerdo. la, Ahora, a la Tino, Copa Sudamericana y la gente, mira lo que te voy a decir, Víctor Andrés, cómo es que los empresarios andahuaylinos se están organizando para apoyar su equipo de fútbol y para hacer de Andahuaylas un bastión del turismo cultural en sus carnavales. Entonces, Tino, es déjame, otra déjame, la lógica, es completamente otra. claro, completamente claro y muy interesante. Entonces, déjame volver a preguntarte, a insistir en la pregunta. Entonces, ¿tú no le ves posibilidades a Antauro Humala ni siquiera de llegar a representar ese tercio radical?
No, no, no. Yo lo veo en un techo de 10%. O sea, ¿tú crees que él se desinfla Sí, por supuesto. por Yo todo creo que este está en el 10% en realidad. Yo él creo es que muy, él es muy histriónico, él es, digamos, tiene esa capacidad de liderar propuestas radical, hasta ha querido buquelizarse, ¿no? sí, Olvidando que claro. Si hay digamos, olvidando que le está haciendo un favor a un candidato de la derecha, porque, Así es. digamos, Bukele, si quiere entrar en la campaña electoral, simplemente llama o se toma una foto con el candidato de la derecha. Así es. Así Entonces, es. no le ves posibilidades, Santa Humala. No, no le veo posibilidades, porque mira, ¿qué cosa? Cuando tú vas a Cusco, que se está recuperando, a pesar de estas cosas, un sector del Cusco todavía no entiende cómo se maneja profesionalmente el turismo, la gente, ¿qué está buscando? ¿Tú crees que ahí va a aceptar una marcha de la FDPC, una marcha de los vagos? Disculpa la expresión, los vagos los llama el sector popular, el comedor, el mercado de Santana, el mercado Cascaparo, las universidades, a los de la Federación Departamental de Trabajadores la llaman los vagos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están tratando de hacer política y pedir dinero para sus marchas. Entonces la gente está cansada de eso. La gente lo De que acuerdo, de quiere acuerdo. es trabajar, trabajar. Ahora, Hoy, que es la palabra mágica. una pregunta final, Tino. ¿Y cómo interpretas tú la aprensión, el temor, el desconcierto de las clases urbanas, sobre todo limeñas, de la élite nacional? Este temor que genera Antauro Humala. O sea, ¿cómo se puede interpretar eso? ¿No? Te Bueno, es ríes, te que ríes. ¿Ah? sí, 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 me causa mucha gracia a mí, porque yo recuerdo lo que sucedió con con López Aliaga. No fueron a votar en Lima, incumplieron con su deber, aislaron al candidato que debió ganar la elección, lo abandonaron. Ese era López Aliaga. Y casi 300 Abandonaron a mil, López Aliaga, dices tú. O sea, claro, López Aliaga 300 debió mil, pasar a la segunda vuelta, ¿no es cierto? exacto, 300.000 limeños no fueron a votar y fueron indiferentes. Y cuando llegó Castillo, recién se pusieron a pensar. Creo que en Lima, ojalá que haya más conciencia, que surja una alternativa democrática radical de los ciudadanos. Los radicales son los que van a ganar la elección, no radical de Antauro Humala que está desfasado y que los ciudadanos del Perú no lo ven como radical. Cuidado, que no estás viendo el norte, porque en el norte está el Bueno, dengue. ese radicalismo es el antiestado, pues el antiestado Exacto, burocrático, el antiestado, exacto, es exacto. es el antiestado burocrático, el antiestado corrupto, el antiestado sobre regulación, es el antiestado que se gasta un tercio del PBI y no da seguridad, no da ciudadanía, es el estado de 18 ministerios, con Ministerio de la Exacto, Mujer, de la exacto, Cultura, santo Dios. exacto. Acá se necesita también un radicalismo tipo Milei, aunque no, digamos, salvando Mira, las mira, diferencias. mira, no, hay un dato curioso. 750.000 seguidores en el Perú tiene Milei, de los cuales 480.000 son jóvenes. Cuidado. Entonces, el radicalismo en el Perú va por otro lado. Yo no sé si es un radicalismo de centro-derecha. No me atrevo a ponerle una etiqueta No, no, pero ideológica. es antiestatal. De eso sí estoy seguro, pero en las provincias, en las regiones, se manifiesta contra los gobiernos locales, a los que Ujú. percibe corruptos. Se manifiesta contra los gobernadores, a quienes percibe corruptos. Entonces se manifiesta contra los parlamentarios, a quienes obviamente el Perú ve De en acuerdo. su miseria, ¿no? En su miseria moral, en su miseria parlamentaria. Entonces, ese radicalismo, el bueno, es el que va a De triunfar. acuerdo, Tino. De acuerdo, Tino. Yo te agradezco infinitamente. Realmente hemos hecho una antropología, una, una pequeña mirada de investigador social a una realidad que no está en el Perú oficial, que no se recoge en los medios del Perú oficial, que tampoco se interpretan adecuadamente con los resultados de las encuestas. Muy interesante este diálogo y seguiremos conversando más adelante. Te agradezco No, con infinitamente. todo gusto. Con todo gusto. Ha sido un placer, Víctor Andrés. De igual manera, Tino.
Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.